algo me he olvidado de grabar la clase y aquí estamos grabando la clase en 1, 2 y 3. Después de haber hecho la oración, queridos niños, después de haber pasado la asistencia, quiero darles la más cordial bienvenida. Vamos en esta mañana bonita, día miércoles, hoy es día 13, ¿no? Vamos a elevar todo aquello que es bueno hacia nuestro Señor y pedirle que nos ayude y que nos dé la gracia suficiente para poder entender las clases y poderle entender al profesor Wagner para que hable facilito, para que no hable difícil, para que sea cariñoso, bueno, para que sea siempre un profesor, ¿no? Bueno, que deje de ser hincha de la Alianza, o sea, cosas así, ¿no? Pero no pidan esas cosas, por favor, porque ustedes saben que yo jamás voy a dejar de ser hincha de la Alianza. Así que hoy les tengo un tema bonito. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica, a través de los sacramentos, vamos a ver ahora, son los medios por los cuales la Iglesia le otorga a la humanidad todo el amor de Dios, toda la gracia que Dios nos da. Recuerden ustedes que Jesús vino a darnos no solamente la vida eterna, vino a regalarnos la posibilidad de entrar en el reino de los cielos y reconciliados con Dios, entrar en ese reino. Ese reino es el mensaje principal de su predicación, cuando nos dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Yo te devuelvo la vista, te hago caminar, te resucito para que sepas que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Entonces, los sacramentos van a ser esos medios eficaces para que también nosotros entremos en el reino de los cielos. Y los sacramentos se van a convertir entonces en esos medios por los cuales Dios nos va a regalar su gracia, su amor, ¿no? Nos va a hacer cada día mejores cristianos, mejores hijos, ¿no? Y mejores hijos de Dios, para que así podamos entrar en su reino. Ese es el mensaje. Por eso somos cristianos, ¿ya? Y los sacramentos de la iglesia, siendo así, son 7. Y los primeros 3 se llaman sacramentos de la iniciación. ¿Por qué? Porque esos 3 sacramentos nos inician en la vida cristiana. Los demás sacramentos nos hacen perseverar en la vida cristiana. Por eso vamos a conocer estos 3 primeros sacramentos que se llaman sacramentos de la iniciación, porque nos inician en la vida cristiana. ¿Está bien? Vamos a ver entonces el video. Quiero compartir con ustedes este video que nos va a motivar y a ayudar a entender lo que les quiero decir. ¿De acuerdo? Ahí va. Señor técnico en informática, por favor, comparta el video con los estudiantes. Le agradezco mucho. Los 3 primeros se conocen como los sacramentos de iniciación. ¿Iniciación? La palabra iniciación viene de iniciar o empezar algo. Probablemente hayan escuchado decir: iniciando lanzamiento. 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Woohoo! ¡Adiós! Iniciar también puede significar traer a alguien a un grupo. Por ejemplo, Emma quiere unirse a nuestro club. Emma, ¿prometes hacer todo lo posible por ayudar a los demás? ¡Lo prometo! Entonces formarás parte del club de las ayudantes felices. ¡Yupi! entonces, ¿por qué les llamamos a los 3 primeros los sacramentos de iniciación? Lo sé, porque nos lo dan cuando comenzamos nuestra vida. Además, es la entrada, la iniciación de una persona en la iglesia. Así es, ya sea de niño o como nuevo converso. Y ahora, echémosle un vistazo al primer sacramento. El sacramento del bautismo. ¿Por qué necesitamos el bautismo? Bien, ¿recuerdan la historia de Adán y Eva? Fueron las primeras personas que Dios creó.
Dios los puso en un hermoso jardín y les dio todo lo que les hacía falta para ser felices. Lo único que les pidió fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lamentablemente, desobedecieron a Dios y como consecuencia permitieron que se metiera el pecado original al mundo. A ese pecado se le conoce como pecado original y a todos nosotros nos afecta. El pecado es como la oscuridad y Dios, que es santo y bueno, es como la luz. Los dos no se pueden mezclar. El pecado nos separa de Dios y de todas las cosas buenas que nos quiere dar. Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo Jesús para que recibiera en nuestro lugar el castigo que merecíamos por nuestros pecados y así conseguir que regresáramos a su luz. Por medio de Jesús contamos con el perdón de nuestros pecados. Jesús les dijo a los apóstoles: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada a mí. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. El bautismo es el sacramento que nos limpia del pecado original y nos une con Dios. Y además hay otra cosa. El bautismo nos abre las puertas a la iglesia, a la gran familia de la fe. Entonces, ¿cuál es el primer sacramento? ¡El sacramento del bautismo! Y por medio de él, nos unimos a Dios y pasamos a formar parte de su familia. El bautismo es el sacramento que nos abre las puertas a la fe. ¡Qué extraordinaria bendición ser parte de la familia de Dios! ¿Qué otra cosa creen que Dios nos ha dado para la vida? ¿Lo saben? Es el sacramento de la Sagrada Comunión o Eucaristía. Este es un magnífico regalo de Dios por el que estamos muy agradecidos. Es más, la palabra griega Eucaristía significa ¡Acción de gracias! Y tenemos mucho que agradecer, porque la Eucaristía es el pan de vida, es decir, el propio Jesús. Al recibir la Eucaristía, estamos recibiendo a Jesús. Tomen y coman. Este es mi cuerpo que será repartido entre ustedes. Tomen y beban. Esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. ¿Se imaginan lo que habrá significado para los apóstoles que Jesús dijera eso? Bien, cuando tú y yo vamos a misa, recordemos que el sacerdote se pone junto al altar en representación de Jesús y que hace por nosotros lo que hizo Jesús aquella misma noche con sus apóstoles. El sacerdote bendice el pan y el vino y repite lo que dijo Jesús en esa noche tan especial. Y al hacerlo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Recibir a Jesús en la Eucaristía es lo que se conoce como el sacramento de la comunión. El bautismo nos ocurre una sola vez, mientras que el sacramento de la comunión conviene recibirlo a menudo. Al fin y al cabo, si el Señor se nos ofrece tan amorosamente, deberíamos abrirle las puertas de nuestras vidas siempre. Entonces, ¿cuál es el segundo sacramento? ¡El sacramento de la Sagrada Comunión! Y por medio de él, recibimos a Jesús en nuestra vida, con lo que nuestra alma se acrecienta en Cristo. La comunión me recuerda que por siempre con Cristo viviré. ¡Qué extraordinaria bendición! Gozar de su gracia y su perdón. Y ahora que aprendimos lo que son los sacramentos del bautismo y la comunión, hablemos de... ¡El sacramento de la confirmación! ¡Correcto! Durante el bautismo, Dios entra a nuestra vida y nos da la bienvenida a la gran familia de la Iglesia.
Durante la comunión recibimos el alimento del cuerpo y la sangre de Jesús, su presencia que nos acompaña. Al recibir la confirmación, Dios nos da otro maravilloso regalo que Jesús mencionó en varias ocasiones. Cuando me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo. Poco después de su muerte y resurrección, y justo antes de regresar al cielo, Jesús les recordó a los apóstoles esa mismísima promesa. Quédense aquí y esperen con certeza la llegada del Espíritu Santo. Eso fue exactamente lo que hicieron los apóstoles. Permanecieron en oración en un lugar, esperando obedientemente lo que Jesús les había prometido. Y luego, 10 días después, mientras oraban, sucedió algo fabuloso. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Bendito sea tu nombre, Señor. Había cantidades de visitantes en la ciudad cuando ocurrió aquello, y se sorprendieron mucho al oír a los discípulos alabar a Dios en idiomas que ellos entendían. Y luego sucedió algo maravilloso. El apóstol Pedro se puso de pie y les habló a todos los presentes acerca de Jesús. Les contó que había muerto para salvarlos. ¿Por qué fue maravilloso? Pues porque cuando arrestaron a Jesús, Pedro se había asustado muchísimo y había dicho que no lo conocía. El Espíritu Santo transformó a Pedro por completo. Pasó de ser temeroso a ser muy valiente. Y como consecuencia, unas 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. ¿Qué sucedió entonces en Pentecostés? Que Dios envió a su Espíritu Santo y por medio de él no solo les dio poder a sus seguidores, sino que además los selló como suyos. ¿Qué significa eso? Se los explicaré. ¿Qué es esto? ¡Una regadera! Correcto, y es mía. Se sabe que es mía porque tiene mi nombre. Por aquí. Este es mi jardín. Y como todo jardín, requiere cuidado. Así que, ¿qué es lo que hago? Tomo mi regadera y la lleno de agua. Y ahora que está lo más llenecita posible, puedo regar mi jardín y ayudar a las flores a crecer. Así también, Dios tomó a sus apóstoles y los llenó con su espíritu para que tuvieran la gracia necesaria para servirlo. Cuando Dios los llenó con su espíritu, con sí mismo, fue como si dijera: este es mi hijo, esta es mi hija, son míos y les daré de mí. Durante el sacramento de la confirmación, Dios nos bendice con el Espíritu Santo de la misma manera en que lo hizo con los apóstoles. Y al igual que los apóstoles, nos acercamos más a Jesús. Podemos servir mejor a la iglesia. Y tal como le sucedió a San Pedro, nos plantamos firmes por nuestra fe. Antes de recibir al Espíritu Santo, te pido que renueves la promesa que hiciste durante el bautismo, o que tus padres y padrinos hicieron en unión con toda la iglesia. ¿Rechazas a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías? Lo rechazo. El sacramento de la confirmación nos da la gracia para convertirnos en cristianos activos y ser así bendición para quienes nos rodean. Maravilloso, ¿no? El sacramento de la confirmación me sella como hijo del Señor. ¡Qué extraordinaria bendición! Contar con el Espíritu Santo de Dios. Los primeros 3 sacramentos fueron los sacramentos de iniciación. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal hasta allí? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, coméntenme, díganme, háblenme, chismoseenme, díganme algo, por favor. ¿Les gustó o no les gustó? Sí, profe.
¿De qué hablamos? Cuéntenme. De los sacramentos. ¿Qué tipo de sacramentos? Los sacramentos de iniciación. Muy bien, de los sacramentos de iniciación. Pregunta de examen. ¿Por qué se llaman sacramentos? Explique brevemente por qué se llaman a estos tres primeros sacramentos los sacramentos de la iniciación. Señorita Chilón. Estoy escuchando. Pero por eso pues pregunto. Profe, sí me acuerdo de uno. Profe, es que... Bautizo. Para rechazar a Dios. No, al diablo. Ya. Ah, no lo recuerdo. Pregunta de examen. Explique brevemente por qué a los tres primeros sacramentos se les llama sacramentos de la iniciación. Brevemente, por favor, sin tanto chamullo. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién me lo explica? Villalobos. Con nuestras propias palabras, profesor, puede ser. Pero por supuesto, de eso se trata. Que son los primeros sacramentos que nosotros realizamos, tal vez. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Montoya, mía preciosa, dime, cuéntame. ¿Por qué? A ver. Porque es el inicio de la llegada de Dios. Es el inicio, sí, de la llegada de Dios. Eso quiere decir que es el inicio de la vida cristiana. Y el primer sacramento que nos abre a la vida cristiana, ¿cuál es? El bautismo. El bautismo. Muy bien. Entonces, nunca olvidemos, los tres primeros sacramentos, los tres primeros, porque son 7, los tres primeros se llaman sacramento de la iniciación porque nos inician en la vida cristiana. El sacramento que nos abre la puerta de esta iniciación es el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios, nos perdona nuestros pecados, nuestros pecados capitales, nuestros pecados, ¿cómo se llaman estos pecados? Mortales. Los pecados no, los pecados con que nacemos, con que heredamos. ¿Pecado original? ¿No? Los pecados, vamos a llamarles así, los pecados capitales que heredamos, ¿no? Porque somos seres humanos y nacemos con esos pecados, ¿verdad? Así que ¿Pecado original, profe? El pecado original, esa es la palabra, gracias. Pero eso es lo que estoy diciendo. Esos pecados, ese pecado original se nos perdona con el bautismo y nos hace hijos de Dios. ¿Ya? Que el Espíritu Santo nos marca para siempre como hijos de Dios. Luego se nos da el sacramento de la Eucaristía. Una primera vez que se hace una ceremonia bonita que se llama la primera comunión y de ahí es el alimento que nos hace los hijos de Dios vivir como hijos de Dios y se recibe todos los domingos. Luego viene el sacramento de la confirmación, en el que recibes los dones del Espíritu Santo y te hace adulto en la fe para que a partir de allí puedas ya vivir como un iniciado, es decir, como una persona adulta en la fe. ¿Ya? Muy bien. Déjenme contestar la llamada de la mamá de Anthony un ratito. Ya voy a cortar la comunicación un momentito. Ya disculpen ustedes. Buenos días, señora. Ya les hará apagar tu audio.
Mil disculpas, micrófono apagado, ¿no? Les decía, ya Velasquito, ya está, ya he prendido el micrófono. Les decía, al terminar, el Espíritu Santo es el que nos ayuda ya a ser mejores cristianos adultos en la fe y nos iniciamos de ahí en adelante como iniciados ya, maduros en la fe, a vivir una vida cristiana adecuada. Estos son los 3 primeros sacramentos llamados sacramentos de la iniciación. Así que ya para terminar, y porque el profesor les está esperando en la siguiente clase, revisen el PPT, estudien mucho sobre qué es los sacramentos, por qué se les llama sacramentos de la iniciación, cuáles son los 3 primeros sacramentos, ¿ya? Profesor, y la tarea puede ser dibujo, ¿verdad? Puede ser un dibujo sobre la primera comunión, sobre el bautismo, sobre la confirmación. El resumen también, profesor. Puede ser un resumen magnífico, puede inclusive, eso sí, les voy a pedir por favor, ya para terminar, les voy a pedir por favor que me hagan buenos trabajos, pues. A veces me hacen un trabajo en su cuaderno, le toman foto y no puedo leer ni chicha ni limonada, ¿ya? Por favor, ya están en secundaria, hagan un bonito trabajo, ¿ya? Segundo, ya, de eso hablamos otro día, pero de todas maneras ya las notas de ciencias sociales y religión ya están evaluadas, ¿ya? Lo único que les voy a decir es, voy a ser más drástico en este 4º bimestre porque muchos de ustedes no me dan respuestas de lo que yo les enseño. Están tomando respuestas de otras páginas que inclusive no son cristianas. Voy avisando desde ahora, ¿ya? Voy avisando desde ahora. Me están dando respuestas que yo no enseño. Me están dando respuestas de otras páginas, inclusive de páginas que no son católicas, que no son cristianas. Y me están respondiendo como si ustedes fuesen ateos o que pertenecieran a otro grupo religioso. ¿Ya? Voy avisando desde ahora. Y encima se copian la misma respuesta a todos. Unos la hacen más larga, otros la hacen más corta y otros dan solamente una frase. Por si acaso yo me doy cuenta. Entonces te estoy avisando desde ahora. Vuelves a poner la misma respuesta de tu compañero que no esté o que no sea lo que se les ha enseñado, yo te voy a poner 0. Voy avisando desde ahora. ¿Ya? Me gusta lo que dijo Chilón. Profe, le respondo con mis propias palabras, sí, porque eso quiero que hagan, que respondan lo que estudiaron, lo que entendieron. Porque no estudian, tienen el examen aquí y otras páginas aquí al lado y responden y encima se copian y le mandas la respuesta a tu otro compañero y tu otro compañero copia igual que tú y no se están dando cuenta que están respondiendo como si fuesen ateos o como si fuesen evangélicos, como si fuesen judíos y están respondiendo cosas que yo no les enseño. ¿Ya? El resumen, hijo, pues tiene que ser con tus propias palabras, no me vas a resumir pues con un contenido de otra página web, ¿no? Tiene que ser lo que tú estudias, ayudado por algunas palabras en alguna página católica, sí, ¿no? Pero no me vas a responder, pues, dice, por ejemplo, la respuesta, ¿qué es la oración? Para muchos cristianos, la oración es la comunicación con Dios, pero los católicos consideran, oye, yo no te he enseñado así. A eso me refiero, ¿te das cuenta? Yo no te he enseñado eso. Yo te estoy enseñando porque yo supongo que tú eres cristiano y que tú eres católico, pero me estás respondiendo como si fueses ateo o testigo de Jehová o evangélico o musulmán, no sé. Porque me estás respondiendo cosas que yo no te he enseñado, pues, ¿no? ¿Cómo vas a responder? Dicen los cristianos, oye, ¿tú no eres cristiano? ¿Te das cuenta? Y encima se copian mal, porque todos tienen la misma respuesta. Yo por eso digo, voy a ser más drástico y voy a poner 0. Ya, hijos, cuídense, nos vemos, chao, vayan a la siguiente clase.